¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Tu Casa 12. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un maestro mío desde hace más de 25 años, maestro en cábala, en tarot, en alquimia. Es un maestro en todas las ramas de las tradiciones sagradas de Occidente. Tiene un instituto que se llama Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética. No sé qué decir, es así un súper experto, autor de libros sobre cábala, sobre tarot, sobre la creación. Tiene un libro sobre la creación muy interesante en el que expone una serie de propuestas sobre, muy desde la gnosis primitiva, en un sincretismo muy interesante de la investigación que finalmente él ha hecho y las conclusiones a las que ha llegado a través de su propio trabajo e investigación. Y entonces, bueno, tenemos con nosotros a un gran personaje que estoy muy agradecido, Luis, por acompañarnos en esta emisión en la que vamos a hablar sobre el significado oculto de la Navidad en relación con estas fechas en las que vamos a precisamente a presenciar uno de los eventos sagrados, cósmicos, que ya nos explicará a fondo Luis cómo funcionan. Y entonces, bueno, pues, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ojalá logremos ser bien entendidos, ¿verdad? Y sobre todo, pues continuar con este tipo de, vamos a llamarle de información que no es muy cotidiana. Yo lo preasumo así, que no es muy cotidiana, no es muy versátil en el sentido de los libros tradicionales. Nos salimos un poquito de ese sentido, de ese modelo del entendimiento religioso para buscar más bien un mensaje que sea funcional. Esa es la intención al menos que tenemos, ¿no? Claro. Platícanos, Luis, platícanos primero un poco de ti, cómo es tu llegada a estos conocimientos, tu interés, cómo surge, cómo te formas en estos conocimientos tan profundos. Pues mira, rápidamente fue en la masonería en 1973, ¿verdad? Teniendo maestros muy preclaros, muy acuciosos en el misticismo, con Antonio Hilar Subía, José Castillo Tárrega, Francisco Alcalá Llorente, y un maestro de alquimia, ¿verdad? Que todavía existe, Jaime Rivera Roa, pues su nombre sin problemas, es seudónimo además, no es el nombre real, seudónimo, ¿verdad? Y hoy anduve con Samael un rato también en América del Sur, he viajado en el mundo, he conocido cosas, tuve un yogi viviendo en mi casa por más de 4 años, Rasik Bihari Yoshi, es uno de los que ya no vive, ¿verdad? Acaba de morir 2, 3 años, pero él daba conferencias de sánscrito por medio de la Universidad de Nueva Delhi, ¿verdad? Y fue uno de los más connotados sanscritistas que daban conferencias en todo el mundo. O sea, todos esos, vamos a llamarle maestros, guías, asesores, etcétera. No olvidaba Salim Cavazos, un cabalista soberbiamente increíble, ¿verdad? Que tiene escasamente 3 meses que murió. ¿Ya? También pues, he abrevado todos ellos. El misticismo pues, ha sido de alguna manera mi fuente interna de satisfacción mística. ¿Ya? Y pues me dediqué a eso, me dediqué fuerte. ¿Ya? Tú, como dices ahí en Somefer, junto contigo, Gerardo Sandoval y otras personas, hicimos Somefer y pues bueno, de alguna manera hoy se trata de compartir. Claro, muy interesante el proyecto de Somefer porque precisamente aglutina toda esta formación, todo este bagaje y esta experiencia que adquiriste a lo largo de los años y que yo les puedo asegurar que Somefer fue en su momento y es hasta actualmente sigue vigente, una escuela que aglutinó a personajes interesantes, formó a mucha gente en un conocimiento que en aquellos años, hace ya casi 30 años, no era tan fácil acceder a él, ¿no? Entonces, tener un espacio con maestros, con guías, con gente que tuviera ya toda esta estructura de conocimiento, fue realmente una aportación increíble.
Entonces, Luis, pues muchas gracias. El tema de la Navidad, el significado oculto de la Navidad, entiendo que tú, por tu investigación, tienes un conocimiento muy preciso sobre el proceso cronológico que dio origen al, al fenómeno que llamamos Navidad. Platícanos, por favor. Bien, pues la Navidad evidentemente no se puede aislar, o sea, no podemos platicarla de una manera independiente porque hay eventos preliminares a la Navidad y también hay eventos posteriores a la Navidad. Entonces, todo este bagaje de eventos, ¿verdad? Es un proceso. O sea, yo lo que he analizado y he descubierto que este proceso que empieza el 8 de diciembre y termina el 2 de febrero, es un proceso, no es historia. Para mí no existe la historia cristiana, digo, porque no hay, bueno, ni Plinio el Joven, ni Suetonio, bueno, también Flavio Josefo, nadie me ha escrito nada de esto, digo, escrito como historiadores, no como místicos, ellos eran historiadores, pero historiadores de alguna manera de buen nivel, ¿no? Ellos jamás escribieron de esto. O sea, son eventos más que históricos, son religiosos, son de creencias, tienen una metáfora, unos mensajes muy importantes. Hablando así rápido, el 8 de diciembre, que es de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que se hizo en 1828, se oficializa la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, ¿verdad? Y curiosamente el 12 de diciembre es mexicano, sin duda. Digo, el 12 de diciembre, no la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe es española, ¿verdad? De Guadalquivir. Entonces, eso también es importante decirlo, desde el 1531, y llega a México, Juan Diego en su famosa cuarta visita es de 1581, el 12 de diciembre de 1581, y esa fecha se queda como suspendida, callada, y se queda, ¿no? Pero después ya la agregan, o sea, la ensamblan, ¿verdad? Para generar la siguiente, vamos a llamarle cronología, ¿no? Del 8 de diciembre al 12 de diciembre hay 4 días. Todo es metafórico, ¿eh? Hay que buscar la parte simbólica, ¿verdad? Y darle una especie de satisfacción así, filosófica, con mensajes, ¿no? Entonces, cuando son 4 días, se habla de los 4 mundos o de los 4 elementos, ¿sí? Tierra, aire, agua y fuego, o los 4 mundos, tomando en cuenta, ¿verdad? Que todo este proceso es gente extremadamente iluminada, hablando, estoy exagerando mucho tal vez, pero muy iluminada, de tal manera que hay que acudir a cierto escrutinio, sobre todo cabalístico, ¿sí? Porque recuerden que el cristianismo es una continuación del Antiguo Testamento, de la Tanaj, que es nada más el Pentateuco cristiano, ¿verdad? Pero también todo el acervo judío. Saulo de Tarso, cuando no estuvo de acuerdo en el Mesías, ese Mesías doliente que creen que están llegando ahora sí, de generación en generación, están esperando el Mesías y no ha llegado, y con respeto, nunca llegará. Nunca llegará porque precisamente Saulo de Tarso empieza a generar otra interpretación, modelo que tiene que ver con el cristianismo, obviamente con la Navidad, ¿sí? Este nuevo forma de entender el acervo judío, porque Saulo de Tarso jamás, él hizo el cristianismo, ni quería cambiar la religión. Él, días antes, pocos días antes de ser ejecutado, él ofreció y ratificó su obediencia judía y además romana, en ese momento. O sea, él no fue un apóstata, no fue un rebelde, no fue, no sé, una persona que quería hacer otra religión, tampoco, no. Él lo que quería que se interpretara diferente el acervo judío, que el Mesías doliente no iba a llegar. Entonces él lo convierte en un Mesías viviente dentro de nosotros. Ese es el crédito de Saulo de Tarso. Dentro de nosotros se dice, no, ese Mesías no va a venir, está dentro de nosotros, ¿sí? Y no necesitamos sinagogas, no necesitamos la circuncisión. Ese fue el problema de Saulo de Tarso. Es una revelación, una revelación más bien, ¿no? Tremenda, que pues, fue juzgado y todo y sacrificado.
Bueno, es una historia de lo que le llaman el cristianismo primitivo. El problema es de que cuando ya después varios concilios, después del de Nicea, empezaron a esta cronología darle más fuerza, más orden, más, digamos, mejores direcciones, ¿no? Entonces, estos 4 días, del 8 de diciembre al 12 de diciembre, ¿verdad? Toman a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Conste que fue española, llega a México. Tiene un cuento muy largo de la Virgen de Guadalupe en ese momento, pero realmente llega, la regresan, no la vuelven a traer, es un rollo ahí, pero bueno, lo dejamos así. Pero lo importante es que empieza a gesticularse un proceso muy interesante, ¿verdad? En la cual tenemos que incluir, evidentemente, el nacimiento del Logo solar, del Cristo solar, que es el Mesías. Tomen en cuenta que en hebreo, ungido se pronuncia Mesías. En hebreo, ungido se pronuncia Mesías. Y en griego se pronuncia Crestos. Y así está escrito en el griego antiguo, en el griego copto. Así está escrito, Crestos. Ya después Valentín de Alejandría y después en el concilio, y todo, no es el momento, insisto, ya pues, agarran el Crestos y lo latinizan a Cristos, y ese es el Cristo que hoy tenemos. Pero es Mesías en hebreo. Bien, entonces del 12 de diciembre al 25 de diciembre hay 13 días, que es la muerte. O sea que los primeros 4 días se va a entender como una iluminación, como un entendimiento de toda la configuración divina de la creación humana. O sea, nosotros tenemos dos cuerpos, el terrenal, pues, que nadie va a objetar, evidentemente, ¿ya? Y el celestial, pues que sí, tiene por ahí demasiadas vertientes, algunas hasta chocantes, ¿verdad? Y otras engañosas de todas, pero bueno, son varias vertientes de esta configuración celestial que tenemos la humanidad. Cada religión le da una especie de crédito, flujo, dirección, según, ahora sí, según las aguas de sus ríos. Entonces, este 13, que tiene que ver con la muerte, no es la muerte vulgar. O sea, no es la muerte hacia el panteón. No, es la muerte hacia una ascensión. Ojo, hacia una ascensión. Hacia una resurrección y una ascensión, porque todas las religiones solares, sin excepción, después de una inmortalidad se busca una resurrección y una ascensión. Pero no se puede resurreccionar y ascender si no se es inmortal. Pero también hay otra condición, no se puede ser inmortal si no se es iluminado. Entonces, estos 4 días son de iluminación, los 13 días es una segunda muerte, y esto lo leemos en Juan 3, ¿no? Que para llegar al Padre hay que nacer por segunda vez, hay que nacer de agua y de espíritu, ¿sí? Eso es en Juan 3. Del 1 al 7 se puede leer para que lo comprueben. Entonces, en esta segunda muerte, ¿verdad? Evidentemente, como es metafórica, alquímica, palingenésica, o filosófica, teológica, teúrgica, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento, pero no del cuerpo físico, es un nuevo nacimiento donde se va a generar toda todo este que se llama flujo solar, hablando celestialmente, ¿verdad? También se llama luz astral, hablando de astros, es decir, astros se refiere a los soles de nuestra Vía Láctea, ¿no? Entonces, nuestra luz astral la vamos nosotros como así, como a resetear en el buen sentido de la palabra, vuelve a entrar a nosotros en forma de injerto, así la alquimia, es un injerto de las materias primas, azufre y mercurio, que es el agua y el espíritu, que habla Juan 3, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener un segundo nacimiento. En este segundo nacimiento es la nacida de Jesús, el Cristo. Por eso Jesús del Cristo nace de la Virgen Inmaculada, ¿sí? ¿Por qué el 8 de diciembre? Pues porque tiene un crédito cronológico. O sea, recuerden que debe haber sido 9 meses antes. Es lo que se supone. Si nace el 25 de diciembre, pues en marzo está preñándose María, en el sentido coloquialmente humano, ¿verdad? Pero no es así, ¿eh? No es así, ese es otro sentido. No, aquí hay que verlo metafóricamente, de una manera metafísica, ¿no? Entonces, la Inmaculada es el 8, ¿verdad? Entonces la Virgen de Guadalupe es una necesidad cronológica, nada más para hacer
una división de la iluminación y de la inmortalidad, que es el segundo nacimiento, al 25 de diciembre. Entonces, en este proceso, cuando ya uno nace por segunda vez, hablando, insisto, celestialmente, espiritualmente, alquímicamente o palingenésicamente, este segundo nacimiento, ¿verdad? Se debe tomar 3 días, ¿verdad? Pero no son días, son eventos, son etapas, 3 etapas, que es el Día de los Inocentes. O sea, donde no es un nacimiento terrenal, obviamente. Entonces, es un nacimiento espiritual, segundo nacimiento espiritual, ¿verdad? Y ahí entra un celibato. En esos celibato, que viene del latín celibet, bueno, celi es latín, bet es hebreo, así son las cosas, se combinan, que es la casa del cielo, ¿verdad? Que es el Betlehem, la casa del pan, ¿verdad? Entonces, en este segundo nacimiento, perdón, sí, en este segundo nacimiento, este celibato, ¿verdad? Nos enseña a nosotros que hay en 3 etapas, que son las 3 etapas del Mercurio, las 3, vamos a llamarle la expresión consciente, totalmente consciente, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en esas 3 etapas se manejan días, obviamente, pues, no hay de otra manera, ¿no? Pero son etapas. En esas 3 etapas, ¿verdad? Ya empieza uno a entender, a vivir, a sentir, ¿verdad? A la creación, cómo nos fue dado, ¿sí? Cómo nos fue dado, simplemente, ¿sí? Bien. Después vienen 9 días, o sea, del 28 de diciembre al 6 de enero de los Reyes Magos, son 9 días. Aquí sí es difícil para muchos que no tengan de alguna manera una preparación cabalística, lo que es el árbol de la vida, pues cuesta trabajo, evidentemente, pero el nacimiento es ese, ¿no? Que en el árbol de la vida, de las 10 sefirot, 9 son de luz y uno no tiene luz. Quien no tiene luz es Malhut, que es el último, que está hasta abajo, pero las 9 superiores, desde Keter hasta Yesod, para los que son entendidos del árbol de la vida de la Cábala judía, ¿ya? Tiene luz. Entonces, esos son los 9 días, pero dando a entender, ¿verdad?, que el individuo que ya entendió la creación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea, lo que es la creación en general, entonces ya le toca a él nada más hurgar, ¿verdad?, y desarrollar, empezando con Yesod, que es el noveno más inferior, ¿verdad?, y va subiendo a Jod, a Mesaj, a Tiferet, ¿verdad?, a Geburah, a Gesed, a Binah, y luego llega a Jomah, que es el paraíso. Keter es la galaxia, la Vía Láctea. Estos 9, entonces hay 3 regalos, que sabemos que es la mirra, el incienso y el oro. Pero hay un detalle que está escrito en todas las Biblias, está escrito, pero súper desapercibido. No lo toman en cuenta. Lean con cuidado y dice, los regalos son mirra, incienso y oro y dones también. Dones, o sea, los dones, las facultades y dones también. Esta cosa que está, bueno, este regalo, que fue regalo también, pues son dones, son 4 regalos, ¿no? Pues estos dones son las facultades que nos dieron él o los creadores, que nos haya creado las facultades, lo que no tenía el Cromañón, para atrás. Cromañón, Neandertal, y vamos para atrás, hasta al Australopiteco, que es el primer homínido en África, 4.2 millones años hace. Entonces, del Cromañón para atrás, ya tienen facultades X, para no usar tiempo ahorita, pero del Cromañón para acá, hace escasamente 11.500, 12.000 años, ¿ya?, hubo un evento raro, ¿sí? Esto es antropológico, pero vale la pena citarlo porque tiene que ver con los dones, ¿no? O sea, el Cromañón duró cerca de 54.000 años y avanzó muy poquito. Hace 12.000 años, ¿ya? Y esto lo podemos leer en Génesis 6, en el capítulo 6 del Génesis, que es previo al diluvio. Los primeros 10 versículos son suficientes, cuando los hijos de los hombres bajan con las hijas de las hijas de los hijos de los dioses, bajan, o sea, vieron que eran las hijas de los hombres hermosas, bajan y les crean hombres
y gigantes que de antaño vivían. Esos gigantes es el programa divino, el programa celestial, que simplemente es divino. Ahí tenemos toda la información divina, ¿verdad? Que es la que puede trascender, puede realmente hasta transmutar a través del cuerpo físico, ¿no? Entonces nosotros, ¿verdad? Estos dones son facultades que no vienen de los homínidos. Entonces, el razonamiento, el pensamiento, todas esas cosas, esto es lo que nosotros, la premonición, la precognición, hay muchos que se llaman extrasensoriales, que son los que necesitamos despertar. Esos dones los tenemos que despertar. Pero los otros dos, que son oro, ¿verdad? Que lógicamente es el fuego. Tenemos el incienso, que es el aire, la parte espiritual, lo que le llamamos Ruach Elohim, y la mirra, que es el agua, que es la iluminación. Ahí tenemos los tres eventos, ¿verdad? Que es iluminación, inmortalidad y resurrección de ser. Entonces, eso es el 6 de enero. ¿Verdad? Y de ahí en adelante, al 2 de febrero, ¿verdad? Tenemos 27 días que hay que usarlos de la siguiente manera. 9 por 3. ¿Por qué 9? Estos 9 que estamos mencionando ahorita, de Ketera y Yesod, hagan de cuenta que son como si fuera etapas de evolución de la luz, ¿verdad? Pero en tres mundos. Dice la Kabbalah judía, ¿verdad? Que el ser humano la humanidad, está configurada por tres mundos. De los cuatro que hay, lo voy a mencionar. Arriba se llama Atzilut, Briah, Yesirah y Asiah. Pero dice la Kabbalah que estamos nada más configurados por tres: Briah, Yesirah y Asiah. Bueno, entonces de esos tres, por 9, son 27. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Y el Antiguo? ¿Cuántos tiene? 39, sumando 66. Dos seises. O sea, hagan de cuenta, dos logos solares. Uno correspondiente a Siah y otro a Yesirah, que se hacen en este plano. Esos dos seises, ¿verdad? Nos van a ayudar a obtener hasta la inmortalidad. Digamos, hasta el Gólgota, ¿verdad? Que se traduce calavera en griego. ¿Qué es calavera? Calar la verdad os hará libre. ¿No? Y es lógico, ¿no? La verdad nos va a ser libre. Y aquel que por alguna razón no logramos la libertad, pues es que no tenemos la verdad completa o no total al menos, que es lo mismo. Entonces, este es, a grosso modo, la cronología, muy rápido, ¿verdad? Esto tarda muchas horas de explicarlo, hay mucho que decir, pero ahora vamos a regresar a la Navidad. La Navidad es la nave de Dios. Navi es nave, dad es Deus. O sea, la nave de Dios. Es lo mismo que la barca de Osiris. ¿Qué es la barca de Osiris? Porque todas las religiones, es una tesis que yo traigo, ¿ya? Además demostrable, sin excepción, todas las religiones vienen de Egipto, todas. La judía, la mesopotámica, todas, la hindú, todas. Sí, porque la hindú sale de la mesopotámica, obviamente, está comprobado, ¿no? Pero bueno, pero todas, ¿verdad? A pesar de aquí del Mayab, también es judía. Increíble, ¿eh? Es otro tema, para no desviarnos. Pero consúltenlo aquí en Somefer, Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, o consulten Somefer en YouTube, y ahí pueden ver algunas cápsulas, Somefer con FH, Somefer, en YouTube, y ahí van a encontrar muchas cápsulas, videoconferencias al respecto, donde sobre todo entender que estos procesos son para obtener nosotros sabiduría. Pero dogmatismo, bueno, el dogmatismo es una necesidad mundial, obviamente. Sí, bueno, pero la idea es desdogmatizar el conocimiento a través de las proposiciones o las tesis, vamos a llamarle, teológicas. Teológicas es la teoría y teúrgicas es la parte operativa, ¿verdad? Para encontrar, ¿verdad? Realmente por qué están ensambladas así. La Biblia antigua, cuando Nehemías y Esdra, era de 66 libros. Ya en el concilio de Nicea, ya quitan 27, ponen 27, porque es otro cuento también muy curioso, porque han sido muy manoseados, pero a favor, muchos a favor.
Entonces, estos 66 libros nos van a permitir a nosotros ir encontrando el porqué de las cosas. Muy importante el porqué de las cosas, porque son procesos, no es historia. Ni le busquen la historia, que no le van a encontrar. O sea, no hay testimonios históricos de la existencia ni de Jesús, ni de Salomón, ni de David, ni del primer templo de Salomón, bueno, ni de Abraham. ¿Sí? O sea, pero es perderse, eso no tiene sentido, es perder el tiempo. Aquí lo importante es ya, cómo estoy constituido o configurado. Terrenalmente nadie lo niega, ¿verdad? Pero falta la otra parte, porque hay muchos eventos en este plano, ¿verdad?, que son realmente hechos no por el hombre, no por esta humanidad, ¿sí?, sino por otras entidades, vamos a llamarle. Entonces, fue necesario, gracias a muchos personajes, dando con Saulo de Tarso, pero que podríamos decir Filón de Alejandría, del mismo tiempo Saulo de Tarso, Valentín de Alejandría, ya nos vamos, Irineo, una persona súper inteligente, manejó una manera impresionante y bonito cerca del año 380, perdón, 280, conformó muy bien todo esto, llega Constantino, que era un apóstata, sí, pues nadie lo va a negar, ¿verdad?, un apóstata, pero pues hombre, rodeado de buenos elementos, hacen el famoso cristianismo, ¿no? La religión que se llama cristiana por lo pronto, porque el catolicismo es un poquito después. Entonces, en este cristianismo, ¿verdad?, ponen en la Navidad el 25 de diciembre. ¿Por qué? La cronología vino después. Ojo, la cronología vino después. ¿Pero por qué ponen el 5 de diciembre? Pues porque el Solis Invictus, ¿verdad?, que era griego de cerca, más o menos 400, 500 años antes, que viene de primero de Mesopotamia y después de los egipcios, ¿verdad?, era en diciembre, el 10º mes, antiguo, 10º mes, por eso es diciembre, ¿no? Octubre es 8, noviembre es 9, diciembre es 10, eso antiguo, ¿no? Pero este 10º día, lógicamente, es el árbol de la vida de los 10. Entonces, terminando el árbol, metafóricamente, terminando el árbol, pues tienes tu segundo nacimiento, que es el Cristo, luego solar. Y ese es el crédito de Saulo de Tarso. No esperes que venga el Mesías. Ya después, no esperes que venga Jesús el Cristo en su segunda venida. No, Él ya vino, Él está entre nosotros. Recuerden lo que dice Mateo 28, 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no es el mundo este, es el mundo cabalístico, porque ellos eran versados en la cabalá, obviamente, ¿no? Entonces, ese Cristo que está entre nosotros, ya vamos a irnos al cristianismo, a la Navidad cristiana, obviamente, ya tiene que ser en diciembre, pero él no tiene esta fecha, porque por ahí andan diciendo que Cristina nació el 28 de diciembre, que Gilgamesh, que Huitzilopochtli, que Unapuy, que Viracocha, bueno, que todos los lobos solares nacieron el 25 de diciembre. No, no es cierto, no es cierto. Pero conviene, de alguna manera, fomentar el crédito y la metáfora que el 25 de diciembre tiene un crédito que tiene que ver con los movimientos siderales de nuestro sistema planetario. Eso es lo que cuenta. Porque si estamos configurados de la luz sideral, o sea, la luz, vamos a llamarle, de nuestro universo, pues nuestro alimento es la luz, lógicamente, celestial. Entonces, el problema es cómo voy a alimentar mi cuerpo de esa luz celestial, ¿sí? Para eso están las religiones. Ellas han salido todas de Egipto, todas de buena fe, vamos a llamarlas así ahorita, ¿ya? Pues tratando de adaptarlas y hacerlas a su manera, aparte de un crédito por ahí financiero, publicitario y también de membresía vasta. Bueno, ok, eso se respeta. Así es la historia, ¿no? Pero lo importante es que en el 25 de diciembre, ¿verdad?, en una cueva, que por cierto es la caverna de Platón, ¿verdad?, también hay que aclararlo, ¿verdad?, que conviene hablar de eso, también hay que aclararlo, ¿verdad?, que es en el Egipto subterráneo del Cairo actual, del Valle de Gizeh, cuando los metían, ya sea, había varios eventos, los metían a lo que hoy le llamamos Egipto subterráneo, ¿verdad?, o bien a las sarcófagos de las pirámides, ¿verdad?, que quiere decir ahí es para autogenerarse, autocrearse, autogenerarse, ¿sí? Ese es el crédito.
Esta autogeneración ya es el segundo nacimiento. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque desde el zodiaco de Endera, que tiene más de 4.000 años, ¿verdad? Pero de ahí en adelante todos los zodiacos hasta la fecha, ¿verdad? Se dice que de los 12 signos zodiacos, 3 son como diabólicos, oscuros, perturbadores de la humanidad, etcétera, y 9 son todo lo contrario, son buenos, 3 malos y 9 buenos. Bueno, hasta la masonería los tiene, ¿verdad? Los 2 hermanos, ¿verdad? 3, ¿verdad? Y los 9 que buscaron ir a Navín. Entonces, toda esa leyenda hermosísima, ¿no? Pero estos 3 son los 3 signos de tierra zodiacal, que es Tauro, Virgo y Capricornio. Estos 3 signos de tierra, ahí se enterró virtualmente, ahí se enterró, o sea, nosotros estamos configurados, de la Tierra se llama el cuerpo humano, todo el cuerpo humano de la Tierra. Entonces, dentro de nosotros, ¿verdad? El zodiaco, que es el paraíso, el fin final, según la religión egipcia, también la Kabbalah, obviamente, que se llama Jomá, el Pardés, tenemos que regresar a los creadores o al creador. No hay problema por monoteizar o politeizar la religión o esta plática, no importa ahorita, ¿no? Pero lo que importa es que tenemos que regresar donde venimos, pero no vamos a regresar al cuerpo físico, nunca, no se puede, no puede viajar, no a la velocidad de la luz, a la mitad de la velocidad de la luz no puede viajar el cuerpo físico, bueno, ningún material, quiero decir, se desintegra, se mueven sus átomos, ¿verdad? Y empieza a desintegrarse. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a viajar? Dando créditos, ¿eh? ¿Cómo podemos viajar? Al regresar al Creador. Obviamente, se va a regresar como decía Jesús. Dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues ahí está una clave. Hay que viajar en espíritu, pero ¿cómo lo vamos a entender? Entonces, eso es hasta el Gólgota, más que quiero dar esta narrativa corta para dar justificación del nacimiento, ¿no? Entonces, para poder lograr esta disyuntiva o separatividad del cuerpo físico y el cuerpo metafísico, o Cristo, cuerpo Cristo, o el cuerpo solar, necesitamos terminar un proceso. Entonces, en la cueva, es muy importante la cueva, porque tiene que ver con el Atanor, obviamente, o sea, dentro de nosotros, obvio, ¿no? Dentro de nosotros, ¿quiénes estaban dentro de la cueva? Obviamente José y María, ¿sí? Como seres humanos, nada más. Los pastores y todo lo demás afuera. Tienen su metáfora, tienen su explicación. Porque la cueva, pues, es el Atanor de la persona, no puede haber nadie más. Pero adentro había 2 animales muy importantes que se llama pez, hebre, pez, de pescado, pez. Bre es puerta. O sea, es la puerta del pez. Pero el pez es el mercurio. ¿Se acuerdan los cristianos que se le llamaban primitivos? Eran gnósticos, ¿eh? Gnósticos, pero se convirtieron en cristianos. El pez, si se acuerdan, hasta con punto en el ojo, ¿verdad? Le llamaban la inmortalidad, el Crestos, o sea, el Mesías, porque en aquel momento no era Cristo, era Cresto, el Mesías, ¿verdad? Y después los alquimistas lo toman como el mercurio de los filósofos. El pesebre, por lo tanto, es donde van a ser, ¿verdad? Vamos a llamar, en este segundo nacimiento, vamos a llamar así, de esta manera, nuestro cuerpo celestial va a renacer, ¿verdad? Y por lo tanto, sí es importante, ¿verdad?, entender esos 2 animales, porque también hay sus dificultades. Unas Biblias, y eso es respetarlas, desgraciadamente unas Biblias dicen una y otras. Pero a grosso modo, donde no tenemos duda es en el buey. El buey, casi todas la dicen. Pero en el otro ponen a un asno, ¿verdad? Y a veces una mula. Entonces, cuando es un asno, entonces, el buey es muy cotidiano porque es el Taurus, el Tauro, el último elemento de tierra zodiacal que está pegado a Jomar, es el que hay que desarrollar, el Tauro, ¿sí? Pero arriba no se llama buey, arriba se llama toro, ¿sí? Toro porque no tiene cuerpo material, pero cuando baja y se materializa Aleph, que es el toro, se convierte en buey. ¿Sí? Esto ya es cabalar, ¿no? Por eso, esto es muy profundo, no es fácil entender todo eso, ¿sí? Pero se hace un esfuerzo por ser, al menos,
entendido, ¿no? Yo hago un esfuerzo para ser entendido. Entonces, ahí no tenemos problema, lo que es el toro y el buey. Esto lo manejas en el tarot, la cabalá, en muchos lugares, el buey yapi, ¿sí? Entre los hindúes, la vaca sagrada, en fin. Es muy común eso. Toro, fuerza, etc. Bien. El problema es en el burro. Cuando ponen burro, alguien lo traduce como la virilidad de la creación. Y cuando es mula, es la esterilidad de la creación. Entonces, ahí tenemos dos posiciones bíblicas, ¿verdad?, que no es fácil de dilucidar, ¿sí? Pero yo normalmente, las dos las apuesto por el sentido de explicarlas, pero me recargo un poquito más a la mula en el sentido de la esterilidad. Porque nosotros tenemos un sendero en el árbol de la vida en la Kabbalah que se llama regeneración, fertilidad o esterilidad, que tiene que ver con Reish, el sol, es el sendero que va de Yesod a Jod, que es la clave 18, sendero 29, es muy importante eso, ¿verdad? Porque nosotros nos estamos regenerando, que se llama inteligencia colectiva en la Kabbalah, nos estamos regenerando constantemente. Constantemente, ahorita en este momento, todos ustedes y yo, y todo el mundo, si observamos internamente el cuerpo humano, lo estamos regenerando, en micro regenerar, ¿sí? Pero también podemos regenerar a través de los hijos, nietos y bisnietos. Es otro tipo de regeneración, más aumentada, más macro regeneración, ¿no? Pero tenemos micro regeneración. Entonces, basado en esto, nosotros necesitamos en esa cueva, ¿verdad?, juntar estas dos, vamos a llamarle, fuerzas que tiene el ser humano. O sea, se le llama estéril cuando no logramos, y esto lo dice el Pimandro hace más de 4.000 años, y el libro de los muertos también, ¿verdad? Lo hace el Pimandro, perdón, lo hace los egipcios, donde dicen que cuando no logramos en la balanza de Mat, o sea, donde está Anubis, Mat, Hermes y Osiris, ahí si no pasamos la balanza, nos regresamos al infierno, o al Hades, o al plano físico. Pero si pasamos la prueba, entonces nos vamos al Amduat, que es, le llaman así, el río de las 12 puertas, que es el zodiaco, Homar, que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos dos posibilidades. Seguimos aquí, en este plano físico, repitiendo generación en generación, o como Jesús el Cristo y todos los logos solares, regresamos al Creador, a los creadores. Esa es la Navidad. Entonces, esa es la nave de Dios. Pero, ¿qué necesitamos tener para ser candidatos a ello? Pues iniciarse. Te puedes iniciar en una orden iniciática tipo masónica, Rosacruz, o tal vez una religión, puede ser la cristiana, la judía, cualquiera de ellas que tenga el ojo solar. El maya, muy importante aquí en México, en el maya, toda esta figura, vamos a llamarle teológica del Popol Vuh, es idéntica a la de los egipcios, más que lógicamente con ciertos cambios de alguna manera, vamos a llamarle de adaptación regional, ¿sí? Pero es lo mismo, es el logo solar, hay que nacer de una virgen, muy importante la virgen, vir, varón, gen, generar, hay que generar el varón, obviamente el varón se refiere a la parte divina, espiritual de la creación, ¿no? Hay que generar otra vez a este Dios interno, ¿no? Como dice el Salmo 82:6, ¿acaso no sabéis que todos sois hijos, sois dioses, hijos del Altísimo? O sea, tenemos una parte divina, pero tenemos que de alguna manera liberarla, ¿verdad? Porque este cuerpo físico no lo permite. Primero lo tiene en esclavitud, en años, generaciones antecedidas, ¿no? Pero cuando ya estamos en un nivel un poquito más dilucidativo, ¿verdad?, y entonces ya estamos en cautiverio nada más, porque ya empezamos a hurgar o a disfrutar ciertos niveles de libertad, ¿no? Pues, no toda la humanidad, pero muchos, ¿verdad? Entonces ya estamos casi saliendo de ello, pero seguimos atrapados en la metempsicosis, o sea, en la, ¿cómo se llama? En el gen racial de la humanidad, ¿sí? Yo aquí voy a hacer una especie de paro, o sea, de suspender Jorge, para que si ves que hay alguna pregunta o alguna duda, pues aprovechemos la oportunidad o continúo.
Sí, no, yo creo que continúa. Me parece muy interesante el contexto. Finalmente estoy entendiendo, Cristo, sí, Cristo viene a ser la representación del nuevo hombre, esta posibilidad del segundo nacimiento y ¿Correcto? la realización del proceso de inmortalidad dentro de nosotros. Así lo Eh, pienso yo. y bueno, te iba a preguntar, pero comentas, ¿cómo se logra esto a través de una iniciación? Pero, por ejemplo, conocemos a muchos iniciados, gente que se inicia en alguna orden iniciática, tipo Rosacruz, masónica, martinista o lo que sea, y no necesariamente viven este proceso. Entonces, la pregunta es, realmente, ¿cuál es la metodología o el conocimiento que tengo que tener para poderme acercar a estos procesos, que como bien dices, concretamente estamos hablando de procesos, ¿no? Sí. Las iniciaciones son de alguna manera herramientas para obtener algo que está olvidado en estos momentos por los occidentales. Los orientales sí la usan y bastante. Se llama meditación. ¿Dónde encontramos, Jorge, escrito, ya sea en papel o en otro forma, ¿verdad? ¿Dónde encontramos escrito la creación? O sea, lo que es la verdad. ¿Sí? Dicen los genetistas, esto es científico, que nosotros somos depositarios de la memoria de nuestros padres, pero al mismo tiempo los padres son depositarios de sus padres, son nuestros abuelos, y así sucesivamente. Imaginémonos que nos vamos más o menos de aquí a 12,000 años, estamos hablando de 54 generaciones promedio, porque podemos aumentar 4 o 5 o quitarlas, inclusive depende, porque hay familias que son muy longevas y otras que son muy tempranas, ¿no? En sus muertes, ¿no? Fallecimientos. Pero vamos a poner un promedio, 50, 60 generaciones, ya somos depositarios de toda esa información. Y si damos crédito que en esos momentos, como dice en Génesis 6, que los hijos de los dioses bajaron, y esto en hebreo se llama Nefelim, ¿sí? Nefelim es el programa de Nefesh Hayah, o sea, es del alma viviente, que es el soplo divino del capítulo 2, versículo 17 del Génesis, ¿sí? Entonces, si ese soplo divino, esa información que se nos dio, porque así dice en el Génesis, y entonces el hombre tuvo alma viviente, o sea que antes no, y después sí. Bueno, vamos a dar créditos para avanzar. Entonces tenemos un soplo divino, tenemos un programa divino, en la cual estamos de alguna manera expresando de generación en generación. Entonces nosotros tenemos varias maneras de exultar o de dilucidar este programa divino a través de las generaciones, que ya llevamos más de 50, de hace 12,000 años para acá, ¿verdad? Y la otra es lo que acabamos de pronunciar hace rato, la iniciación. Pero hay iniciaciones que son fructíferas, ¿sí? Y otras que no, porque a todos nos consta que ha habido masones rosacruces que toda la vida han estado ahí en la iniciación y prácticamente no avanzan. ¿Qué quiere decir? Que usaron sin la crítica negativa, simplemente expectativa, usaron así esta fuente iniciada, ¿verdad? Pero no lograron leer la memoria neuronal. ¿Por qué? Porque no meditaron. El masón no medita, el Rosacruz no medita, muchos no meditan, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ahora sí, escrito el árbol de la vida? ¿Dónde está escrita la verdad? Pues en la memoria neuronal, en la memoria del ser humano. Porque si damos el crédito del gen racial, si damos el crédito que venimos de esta generación, hubo una generación X donde entró este programa divino. O sea, traemos consigo el programa divino. Todos traemos consigo el programa divino, pero no lo sabemos leer. Por Exacto. eso en algunas instituciones místicas primero se deletrea, luego se silabea y después se escribe. O sea, corregir, después se escribe. O sea, estos grados son de evolución, no de torpeza ni de lentitud. No, son evolutivos. Primero poquito, después ya puedes construir sílabas y después ya puedes construir palabras y escribir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meditar. En el cerebro se encuentra toda la verdad. Si nos está diciendo desde Saulo de Tarso, y nos está diciendo los demás, vamos a llamarle
cristianos históricos de la historia, que el logo solar está entre nosotros, pues vamos a buscarlo. Así de fácil, vamos a buscarlo, ¿no? ¿Y dónde va a estar? Pues en el cerebro, porque es un programa. Claro. Dice el Pimandro, Jorge, yo me gusta mucho la lectura egipcia, dice el Pimandro, ¿ya?, que la liberación del hombre es conocer a Dios. Pero conocer a Dios dice, bueno, espérame, si yo conozco a Dios lo estoy materializando, por tanto no es Dios. No. Ahí donde vienen las metáforas, donde vienen de alguna manera se llama anagogía, o sea, la interpretación espiritual de un escrito. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? La estructura, o sea, cómo fuimos creados, quién nos creó, fueron entidades de luz o no de luz, fueron ovnis, extraterrestres, en fin, inventemos si quieren. Sí, bueno, pero hay algo que no es endémico del planeta Tierra, tampoco endémico del sistema solar, ¿eh? Tampoco, no es endémico, o sea, no es propio, no es natural de nuestro sistema solar. Entonces, si no es, ¿de dónde es? Y es donde entran este hurgamiento metafísico en las religiones, los libros sagrados, perdón, donde vemos que son dioses, semidioses, ángeles, arcángeles, con otros nombres. Estoy mencionando los que los occidentales más o menos entendemos, pero hay otros, devas, asuras, en fin, depende del lugar en que estamos hablando, ¿no? En Claro. fin, pero ¿cuál es la solución? La lectura neuronal del cerebro. Dime, Jorge, te conozco más o menos bien, dime quién enseña a leer la memoria neuronal. Y ahí nos paramos, ¿eh? Dime quién. Claro, claro. Tú tienes una buena experiencia de vida. Dime quién enseña a leer la memoria neuronal. Y te vas a Oriente, ¿verdad? Vamos a ahorita hablar de la India, parece que es la capital de la meditación trascendental, parece, ¿no? Entonces, bueno, ella va, pero ¿cuántos años ves tú a un gurú? 40, 50 años, hasta más, ¿verdad? Ahí medio, con todo el respeto, ¿eh? Yo los aprecio mucho, pero los ves flaquitos ahí casi minimizados en la sociedad, etcétera, con una iluminación tremenda, una sabiduría tremenda. Pero la pregunta es, ¿ese es el camino? ¿Sí? Porque aquí Claro. en Occidente, los maestros de Occidente no usan ese camino, al contrario, lo deploran como Blavatsky, Gurdjieff, a propósito, a pesar que estuvo por allá también, aunque él fue más mesopotámico, o sea, más asírico, ¿no? De Asiria, que por allá, pero de todas maneras, ¿no? Aquellos lares, ¿verdad? Y él mejor el Occidente usó otro sistema de lectura neuronal, que empieza en la noche avanzada y no en la madrugada avanzada, porque en la madrugada avanzada hay que entrar a un estado de frecuencia neuronal que se llama teta y delta, estamos hablando de cerca de 10 ciclos hacia 1 o 2, ¿verdad? Ese es un tipo de meditación, pero el occidental no. El occidental anda buscando otro tipo que se llama ensueño, ¿no? En inglés es el REM, ¿te acuerdas? El Rapid Eye Movement. O sea, ese cerrar de ojos, pero hay que prolongarlo, hay que estirarlo, elongarlo, es la palabra. Hay que elongar el ensueño, y ahí se puede percibir la lectura neuronal. Ahí podemos ver bien nuestra configuración celestial, terrenal y celestial, de las dos. Además que cuando uno se acostumbra a meditar, desdeña, aparte, discrimina los códigos terrenales, porque es como perder tiempo y además sensibilizar al cerebro en un recuerdo material no es prudente. Es mejor los recuerdos celestiales. Y ahí es donde se empiezan a ver, vamos a llamar así, eventos celestiales que tienen que ver con ángeles y arcángeles, todo eso. Para algunos van a decir, oye, pues Luis Suárez está diciendo locuras, y lo respeto, obviamente. Pero otros que ya lo han logrado, pues van a decir, no, pues yo ya lo logré. ¿Sí? El problema es que muy pocos, Jorge, muy pocos, ¿verdad?, logramos eso. Dime en qué iglesia de tu experiencia, de tu vida, enseñan a meditar. En Sí, ninguna. no. Pienso Enseñan que, a orar, enseñan esas cosas. No, perdón, adelante. sí, no, pienso que ahorita escuchándote, pienso que muchas escuelas lo tienen, pero no lo enfatizan, ¿no? Y entonces al no enfatizarlo, lo pasamos por alto. Y al pasar por alto, pues terminamos no teniendo acceso al verdadero
regalo o don que nos ofrecen las distintas enseñanzas. Simplemente hablando del modelo de Sommefer, ¿no? El tarot, la Kabbalah, pues ahí está, estamos hablando de la gran sacerdotisa, de la memoria que está en el subconsciente, del acercarnos a esta experiencia a través de la interiorización, pero luego nos quedamos solamente con la idea y no con el trabajo real, ¿no? El tema de Gurdjieff explica que a través de la autoconciencia y de estar en esta experiencia de la presencia, es posible contactar con nuestra verdad interior, con la verdad que nos habita, pero pues nada más hablamos de la autoobservación, pero no la hacemos, ¿no? Ni entendemos cómo se hace. Hay muchas escuelas de meditación, pero han vuelto a la meditación muy utilitaria para fines de beneficio del cuerpo físico, nada más para el estrés, para el rendimiento, para la relajación, pero no realmente para tocar estas memorias neuronales de las que hablas, ¿no? Está súper interesante. A mí me gustaría, Luis, aprovechando porque ya estamos también casi en tiempo, ¿por qué no nos regalas datos de contacto? Seguramente habrá quienes le interese abundar en este conocimiento cabalístico que tú transmites, y por qué no nos compartes tus datos de contacto, por favor. Mira, en la página que nosotros tenemos se llama Sommefer, pero hay que buscar www.sommefer, lo voy a deletrear, SOMEFHER.com, ¿sí? O bien en YouTube pueden ir a Sommefer nada más, Sommefer, y ahí lo pueden ver. O sea, nosotros tenemos una página donde damos cursos y también tenemos muchas videoconferencias gratuitas, ¿verdad? Porque es muy importante sembrar primero y después cosechar. Entonces, ahí se puede, Jorge, creo que es suficiente con eso porque hay bastante información al respecto, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de ver lo que nos compartes en YouTube y bueno, mucha información, les comento a todos los que nos están viendo, que mucha información que ahorita nos acaba de regalar Luis Suárez, como él mismo enfatizó varias veces, es muy compleja, es muy profunda, requiere de una comprensión de otras ideas previas para poder entender hacia dónde va todo esto. Y aquí en YouTube, en este canal de Sommefer, podemos encontrar los videos donde él explica el poimandrés, explica el árbol de la vida, explica los ciclos cósmicos que dan origen a los mitos como la Navidad. Todo esto que acaba de compartirnos está perfectamente explicado en una serie de videos que pueden acceder a ellos ahí en YouTube. Luis, pues muchísimas gracias por tu aportación, por tu tiempo. Yo sé que tenías clases, que tenías tus grupos y que te hiciste un espacio para compartirnos, así que agradezco mucho y espero que haya la posibilidad de seguir participando. Con mucho gusto, saludos a todo tu público, a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y para concluir, les digo que la solución está dentro de nosotros, no afuera, dentro de nosotros. Hay que interiorizarse, la solución está dentro. La metodología, ya no hay tiempo, y además hay que dejarlo para otro momento, si no nos vuelven a invitar, vamos a dejarlo para otro momento, la metodología. Ah, pues muy bien, hay que hablar sobre la metodología próximamente. Ok, comprometí. Luis, pues te mando un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Estamos en contacto para nuestro siguiente programa, jueves a las 8 de la noche. Que pasen bonita noche, hasta luego. We keep playing.